Estoy en compañía de Álvaro Ronco, doctor, investigador en el Hospital Pereira Rosell y experto en epidemiología nutricional del cáncer. Ha estudiado durante 20 años la relación entre nutrición y cáncer en Uruguay y ha plasmado diversas recomendaciones en su libro Nutrición en el paciente oncológico, fundamentos para una optimización terapéutica. Vamos a estar hablando de consejos concretos para poder prevenir la enfermedad y también para los pacientes que sufren la enfermedad, cómo poder optimizar los tratamientos con cambios nutricionales. También quiero decir que es el autor principal de Epidemiología Nutricional del Cáncer de Mama, el primer texto publicado a nivel internacional específicamente sobre el tema de la epidemiología nutricional del cáncer mamario, una enfermedad que en Uruguay tiene una alta incidencia. Bienvenido, Ronco, ¿cómo está? Muy bien, Cecilia, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y por favor. Espero poder transmitir un mensaje de salud en los minutos que dispongamos. Sí, porque además cuando se habla de cáncer generalmente se produce mucho miedo y en este caso se puede hablar desde un aspecto muy positivo porque estamos hablando, entre otras cosas, de cómo prevenirlo realmente, ¿no? Con cosas que están al alcance de todos. Sí. La primera pregunta que se hacía, si es cuantificable la responsabilidad de la nutrición en la incidencia del cáncer. Sí. Digamos, la literatura genera un dato muy concreto. Para redondear, 30% de los cánceres, 3 de cada 10, son una consecuencia directa, exclusiva de la alimentación. Eso es genérico. El caso del cáncer de mama, por ejemplo, tiene una proporción muy similar, están en torno de 30 o 35%, pero, por ejemplo, hay casos como el cáncer de colon, el cáncer colorectal, el de intestino grueso, digámoslo también así. Ese cáncer es 50 a 70% dieta dependiente. ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros nos ubicamos en esos porcentajes, estamos hablando de la mitad o 2/3 de los cánceres podrían ser evitables si un estilo de alimentación fuera acorde a lo que el conocimiento va brindando. Las dietas occidentales, es decir, dietas como la que tenemos en nuestro país, en nuestra región, Norteamérica, parte de Europa, Oceanía. La dieta típica occidental es muy carnívora, ese es el factor principal de riesgo, ya te digo, para lo que es este tipo de cánceres, mama, colon fundamentalmente, próstata también tiene algo en ese mismo sentido. Entonces, es muy carnívora, tiene ciertas grasas en exceso, tiene poca fruta, verdura. Entonces, ciertos excesos y ciertos defectos, ciertas carencias, caracterizan ese perfil, el patrón nutricional de estilo de lo que se llama dieta de tipo occidental. Entonces, allí hay un conjunto de factores que nosotros podemos modificar plenamente. El estilo nuestro es muy similar a lo de esas regiones que yo mencionaba y por lo tanto el patrón de enfermedades que surge, el patrón de cánceres que surgen a partir de eso, también es casi un calco. Casi un calco. Es impresionante. O sea, sufrimos de lo mismo, más allá de que las sociedades tienen otras diferencias. A veces pareciera que no se conoce tanto. Sí se sabe que una vida saludable, una dieta saludable influyen positivamente, pero quizás no se sabe esto que acaba de decir usted, de la incidencia tan grande que puede llegar a tener. Es impresionante, ¿no? ¿Cuánto pesan en esto también los factores genéticos? Porque esa es otra, que a veces la gente dice, ¿yo para qué me voy a cuidar si en mi familia hay varios que ya sufrieron de esto? Y la gente pareciera que se descansa a veces. Sí, esa es una filosofía que, digamos, merece ser revertida. El peso principal de los genes está en el orden del 5%, y si vamos más allá de los genes, lo que sería una historia familiar, no más del 15%. Es muy pequeño. ¿El peso de lo genético? El peso de lo genético, sí, pero con suerte, hasta 5%. El peso está en 1 o 2%. ¿Cuál es el tema con esto? Cuando nosotros observamos lo que podrían ser familias de cancerosos, no siempre hay que, hasta que lo demuestre eventualmente un test genético, no siempre hay que tener en la mente la idea de que son los genes los que están pesando. Pueden ser familias que por tradición se han estado exponiendo a estilos totalmente inadecuados, donde se combinan cosas. Claro. Hablamos de estilos de vida, y de repente hay cierta predisposición, pero que el factor ambiental es determinante. A ver, lo voy a plantear de otra manera. En el cáncer de mama hay un tipo de genes muy conocido, el BRCA. Le llamamos BRCA, BRCA1, BRCA2. Algunas mujeres que tienen mutado este gen tienen entre 50 y 85% de chance de tener el cáncer. Pero vamos a verlo entonces al revés.
hay desde un 15 hasta un 50% que no lo hacen a pesar de tenerlo. Claro. ¿Y por qué no lo hacen el cáncer? ¿Por qué no desarrollan la enfermedad? Porque parte de sus factores ambientales contribuyeron favorablemente hacia la salud, ¿tá? Y no dieron los pasos que faltaban para que se desarrollara la enfermedad. Tal vez sin saberlo, tal vez conscientes. Entonces, los genes inclinan, condicionan, pero no determinan. Si no, todos estaríamos con alguna condena ya del momento que nacemos. Nadie está condenado al 100%. Y eso que, el caso que te menciono es uno de los más pesados. La mujer que tiene eso sabe que tiene altas chances, pero que se va a quedar de brazos cruzados toda su vida, se va a poner a hacer con desesperación una secuencia de exámenes, tal vez en una frecuencia muy alta, solamente. Yo siempre estoy diciendo y enfatizando que no es lo que debe hacerse. ¿Por qué? Porque eso es una actitud muy pasiva, aunque parezca activa frente a la enfermedad. Hacerse exámenes periódicos, como se indica, bueno, es correcto, porque en el caso de haber algo se detecta temprano, antes de que hubiera dado signos o síntomas. Está fenómeno porque ese tiempo que se gana puede determinar mucho la curabilidad luego. Pero el punto es, y entre examen y examen, ¿qué? Antes, claro. Claro, entonces digo, las personas tienen que tener oportunidad de hacer algo para reducir las chances de enfermar. Ese es el concepto verdadero de prevención. Claro. Si yo a ti te pregunto, en el caso de que hubiera conflicto entre las dos, ¿no? ¿Tú qué preferís? A ver, hacer algo que sabés que tiene base buena, como para decir, capaz que con esto yo no me enfermo, o me voy a hacer este test todos los años o cada 2 años, ¿ah? A ver si tengo algo me salta rápido, pronto. Claro, claro. Bueno, entonces, en el caso de poder, uno combina las dos cosas, ¿tá? No se invalidan entre sí. Acá hay que sumar, como siempre digo, hay que sumar esfuerzos. Entonces, el alivio que puede tener una mujer, se va a hacer una mamografía, ¿tá? Y entonces dice, me dio normal, qué bien, ¿tá? ¿Qué es? Bueno, esta vez no me dio cáncer, ya veré cuando me toque la próxima. No se trata de eso, se trata de tener una actitud favorable hacia la salud. Entonces, hay conocimiento para impactar sobre el estilo de vida, que es el condicionante de todo lo demás. Si hay genes que están predisponiendo, los estamos frenando. A ver, Cecilia, para la audiencia, los genes, nuestro ADN es como una llave, un gran tablero de llaves. Hay algunas que deben estar prendidas y algunas deben estar apagadas para que haya salud. El problema está en que el estilo de vida hace que a veces se apaguen algunas que deben estar prendidas y se prendan algunas que deben estar apagados. Claro. Con los nutrientes, nosotros, por ejemplo, modificamos el estado funcional de los genes, activamos y desactivamos. Entonces, algunos que podrían ser predisponentes los podemos mantener allí, ¿tá? Lógico, uno no puede predecir a quién le toca, a quién no. Por ahora, digamos, porque hay un área, la nutrigenómica, que en un tiempo va a poder impactar mucho más personalizadamente. Pero mientras tanto, hay que hacer algo. Nutrigenómica. Esa área está citado en mi libro, porque hay un área nutrigenética y una nutrigenómica, pero donde podemos impactar nosotros es en la nutrigenómica. Te digo, por ejemplo, para que se tenga una idea, a ver, en forma práctica, ¿no? Y lo que puede llegar a ser. Hay mujeres que tienen en sus genes una variante, no es que sea defectuoso, es una variante, donde las sustancias que son cancerígenas de una carne como un churrasco, ¿tá? Lo que el calor directo produjo alrededor, que le dio el color marroncito y el sabor tan característico, esas sustancias cancerígenas de eso, hay mujeres que esas sustancias las procesan rápido y se deshacen de ellas rápido. Otras no, otras la ingresan al organismo y les cuesta deshacerse de eso. Entonces, si supiéramos de antemano, una mujer, si tiene el gen con una variante tal o cual, a alguna le podemos decir, bueno, usted tiene la libertad de comer tranquilamente porque se deshace rápido de esto. A otra tiene que decir, no, usted tendría que tener un consumo muy restringido, ¿ah? Por ejemplo, desde 0 hasta 1 vez por semana, que esa es la franja de bajo riesgo que yo planteo en el libro, de nuestras mujeres uruguayas. ¿Ah? Eso sería lo conveniente. ¿Por qué? Porque usted en su organismo se queda mucho tiempo con eso que no es bueno. ¿Tá? Entonces, ojo, con lo que yo dije es, no por comer churrasco, asado o milanesas se tiene cáncer, ni de colon ni de mama. Es el exceso, en forma regular, como hábito, induce a ciertos cambios que si no tienen algo que se le oponga y los neutralice, puede llevar a que desarrolle eso. Pero tiene que darse un conjunto de factores. Así también corregir uno solo
no hace la diferencia. Claro, claro. Usted habla de una reprogramación nutricional basada justamente en esos alimentos que bajan el riesgo de la enfermedad y aumentan, no sé si decirlo, inmunidad o en fin. Es parte de lo que está involucrado. Ahí está. Sí, es decir, es una protección de alguna manera. Protección, ahí porque ayuda a prevenir. Ahí está. Alimentos de bajo riesgo o protectores y alimentos de alto riesgo. Entonces, la estrategia propuesta en el libro no es, entiéndase, no es la dieta del Dr. Ronco, es el uso de información de muchos años de nuestra propia población, a ver cómo son los estilos de consumo de determinadas cosas importantes, más algunas cosas de la literatura internacional. Combinadas, esa estrategia, digamos, lo que plantea entonces es llevar al más bajo riesgo posible a través de lo que es la parte nutricional a las personas. Bien. El ejemplo que yo di, por ejemplo, es así, el de consumo de carne roja en las formas habituales. Es un elemento que es un factor de riesgo. Entonces, ese consumo tiene que tener un techo. El techo tiene que ser una vez por semana. ¿Por qué? Y bueno, porque desde nada hasta una vez por semana es la franja mejor. Ahí está. Al revés. Una vez por semana es una vez por semana, no una vez, no un día a la semana. Es una vez. Una vez por semana. Un consumo. Un churrasco y afuera. Entonces, en el sentido contrario, cuando hay un alimento protector, como podría ser, por ejemplo, el mejor es el consumo de frutas cítricas, supongamos naranjas. Sí. Nosotros calculamos ya que naranjas es al revés, hay que tener un piso, un mínimo. Ahí, por ejemplo, para la mujer son 8 unidades semanales mínimo. Es como agarrar 2 días y comer 4 naranjas un día, 4 otra. Bueno, entonces eso tiene que ser la base, porque los elementos que incorpora la naranja o el jugo de naranja, digamos, requieren ese mínimo, de ahí para arriba. Te comento, porque seguramente tú no sabes, porque yo tampoco lo sabía hace años, pero en más de 3.000 mujeres estudiadas en los estudios de cáncer de mama, 1 de cada 4 mujeres en Uruguay no come naranjas. No comen, ni una. 1 de cada 4. Y muchas se están privando de lo que sería un gran apoyo desde el punto de vista preventivo, porque la naranja no es solo vitamina C, tiene otras cosas que son como los flavonoides, que son antioxidantes. Entonces tenemos la acción de la inmunidad, tenemos acciones protectoras, que a veces por una indicación médica, pero alguien, por ejemplo, el caso de alguien que pueda tener gastritis, puede decir, bueno, el médico me indicó no coma naranjas. Bueno, pero hay que darle una alternativa por lo menos para la vitamina C. Claro. Y además, las naranjas no hay por qué tomarlas con el jugo concentrado. Si uno diluye, por ejemplo, en 1 litro de agua y le pone el contenido, tomarlo diluido quizás no sea un problema para el tubo digestivo y puede tener la asimilación de elementos protectores. Esos 2 ejemplos yo creo que dibujan un poco lo que es esa estrategia, la que le llaman nutriecualización. Así lo tengo, digamos, en la literatura citado. Vamos a ir ahora después a alimento por alimento, o por lo menos algunos grupos a detallar. Pero ya que hablamos de la naranja, me parece interesante otro dato que lo escuché decir en una conferencia, que no solo quedarse con el jugo, sino que en la pulpa también hay muchos elementos interesantes muy nutritivos y muy protectores. Es así, sí. Justamente lo que yo citaba. Mucha gente solito el jugo. Claro, pero digo, lo que de repente uno de niño diciendo, bueno, no me gustan estas cositas. Bueno, en esas cositas hay una diferencia. Uno se pierde muchos de esos elementos que son antioxidantes, muy potentes. Entonces, conviene que sea un jugo entero. Que lo que quede sea el resto, el ollejo, en fin. Pero digo, la pulpa también tiene que ser incluida y no descartada, porque eso es algo que nos priva de tener todo lo que la naturaleza ha puesto en esos ingredientes. Ahora que cito las frutas cítricas, también los frutos del bosque tienen un papel que puede ser capital como protector, e incluso, pensando en el caso de pacientes, porque la fruta del bosque, hablamos de frutillas, pero también están arándanos, moras, frambuesas. Todas esas. Todas esas. Los frutos del bosque, que son de un color desde el rojo hasta el azulado negruzco, tienen un pigmento, lo que le da sus colores, que en nombre general el grupo se llama antocianina. Ese pigmento es un potentísimo antioxidante, pero que la investigación ha descubierto que tiene un componente o una virtud, que es la de evitar que se formen los vasitos por otros lados, diferentes de donde hay un tumor, que son los que precisa para anidar y extenderse, es decir, le crea condiciones inadecuadas, adversas para el tumor, digamos, para el desarrollo metastásico del tumor. Entonces, ¿qué está diciendo con esto la ciencia? Que hay elementos naturales que ayudan o
para que la salud se mantenga y que le dificultan el tumor el desarrollo fuera. ¿Tá? Y eso es muy importante porque no tiene toxicidad, no tiene efectos secundarios, y entonces, dejando de lado un argumento o contraargumento, que me lo han planteado, pero ¿cuántas dosis hay que tomar para tener un efecto comparable a lo del laboratorio? Bueno, no se trata de eso, se trata de ser constante en el aporte. Claro. ¿Tá? No es de tomar un día cada tanto y después pasar una semana, no, claro. Es regular. Esa es una indicación personal mía a pacientes en la medida de lo que puedan, que lo hagan. ¿Por qué? Porque, es más, la investigación mostró que la eficacia, por lo menos in vitro, ¿tá? La eficacia de estas sustancias de los frutos del bosque es comparable a la de un producto farmacéutico que hace poco tiempo fue discontinuado del mercado por la toxicidad, que se mostró como una panacea hace unos años, claro. y que se prescribía muy caro, pero con una enorme toxicidad. Entonces, lo mismo está en el arándano, en la frutilla, y no tiene toxicidad ninguna. Exactamente. Entonces, el tema no es alcanzar las dosis de quién sabe cuánto. No. Se trata de que uno sume elementos que contribuyan a algo que es muy importante. Y te resumo así. La estrategia de la alimentación, el estilo de alimentación, tiene que proveer dos grandes pilares: antioxidación y antiinflamación. Las dietas pueden hacerlo. La alimentación puede hacerlo. La dieta occidental por naturaleza, es proinflamatoria y prooxidante. Entonces, lo que se desregula, lo que se altera como consecuencia de un estilo inadecuado es, por un lado, las hormonas, por otro lado, la inmunidad, y por otro lado, el metabolismo, el manejo de energía. Sobre esas tres patas, como las tres patas en las que está apoyada esta mesa, bueno, nosotros estamos sustentando salud o enfermedad. Porque también nosotros podemos impactar con los nutrientes, obviamente a través de los alimentos que lo proveen, podemos impactar en el sentido de perturbarle a las condiciones de un tumor su desarrollo, su supervivencia, sin dañar el organismo, al contrario, todavía protegiéndolo. Es la gran ventaja. Eso es lo que hay que transmitir más, porque está en la literatura. Tiene que llegar a la gente esto. Tiene que llegar a la gente porque no es un secreto. Esto no es un tema que yo recibí como inspiración divina. No. Digo, está en la literatura. Y la divulgación cuesta, es decir, desde donde se genera hasta la comunicación cuesta. Y es entendible porque los impactos que tiene todo este tipo de cosas, a diferencia a veces de lo que son fármacos, es que, lógicamente, ¿dónde se ven los impactos de los cambios de comportamiento de consumo? En la feria, en un almuerzo, en un supermercado, en un minimercado, etcétera. Entonces, eso nos genera mucho interés porque no hay patentes para las cosas naturales. Claro. Es un tema lógico, es entendible. Claro. Pero es muy probable el impacto, y de hecho hay decenas de estudios ya desde 2004 para acá, en 10 años, hay decenas de estudios que muestran cómo las personas que hacen ciertos cambios, afectadas por la enfermedad, cáncer, genéricamente hablando. Ya pacientes. Ya pacientes con enfermedad diagnosticada y o tratada. En esos grupos de personas, los que hacen ciertos cambios para corregir algo de lo del pasado, a esas les va mejor que las que no hacen nada. Una cosa que uno venía pregonando solamente con un criterio racional, por decir, bueno, seguramente si sirvió para prevenir, lógico, debe servir luego. Claro. Bueno, sí, hasta recomendaciones oficiales e internacionales es, en la ignorancia sobre qué puede ser lo más adecuado, es continuar con las recomendaciones que se dicen para prevención, de bajar algunas cosas, de subir otras. Se trata de eso, pero lo importante es que aquellas personas, aunque uno no pueda individualizar a quién le toca que le vaya mejor y a quién no, todavía, pero es bueno, porque hay otras áreas de la salud que se van a ver beneficiadas, es bueno tener presente que quienes hacen cambios, quienes eliminan una obesidad que estaba presente, por ejemplo, o corrigen un síndrome metabólico que tenían antes, recaen menos y viven más. Ese es el tema. Lo que llamamos en términos técnicos mejor sobrevida libre de enfermedad y mejor sobrevida global. Esos son argumentos sin que eso ocurra a costa de su salud, al contrario, para mejorarla. Esos son elementos que tienen, personalmente los considero de mucho valor. Claro. Entonces, siempre que hay alguna oportunidad, uno divulga estas cosas. Creo que el libro premiado por la Academia de Medicina
me dio un gran espaldarazo, porque por supuesto, en definitiva... que tenemos acá el que mencionábamos en la presentación. Ese es el viejo, es el de y este es el cáncer de material. mama y este. Ahí está. Digo, Tenemos realmente, acá los dos y ahora vamos a hablar también del otro. Este es el sí, multipremiado en realidad usted. Este material es el que me permitió, digamos, plasmar todo aquello. Porque yo digo, bueno, trabajé 20 años para prevención, pero hay que decirlo. La idea es que todo eso sirve para el paciente. Muestro también porque justo también vamos a volver ahora un poco más sobre los alimentos, pero quería centrarme en el cáncer de mama que tiene tanta incidencia también en Uruguay y en Argentina, que son países que en Latinoamérica van a la cabeza, tristemente. Bueno, algunas pistas ya dio, pero ¿por qué se da eso en Uruguay y también en el país vecino, donde las conductas alimenticias son bastante parecidas, ¿no? Los hábitos. Sí. ¿Tiene que ver específicamente con eso? Tiene que ver mucho con eso, porque el cáncer de mama es un típico cáncer derivado del estilo de vida. En el cáncer de mama se manejó durante muchos años, yo también formé parte de las generaciones que nos nutrimos con la información de que, bueno, a ver, ¿qué dice la ciencia médica? Como es un problema que se ve mucho más en la mujer que en el hombre, 100-1, ¿tá? Algo debe tener con sus hormonas. Después, ¿cuáles hormonas importan? Sobre todo los estrógenos. Condiciones que lleven a que la mujer tenga mucho circulando estrógenos, pero poco de las otras hormonas que se contraponen a su acción. Entonces, hasta ahí llegamos. Se va descubriendo una serie de factores que son los que llamamos clásicos. Historia menstrual reproductiva, como por ejemplo tener el desarrollo puberal, la menarca en edades tempranas, no tener hijos, tenerlos tarde, no dar de mamar. Entonces son como factores que inciden negativamente. Claro, eso todo es factor de riesgo. De riesgo. Pero son leves. Sumados algunos, generaron más probabilidades, si la mujer tiene esos elementos, contra aquella que no tiene esos riesgos, ¿no? Entonces le dieron más chances. Bien. Pero entre eso y la historia familiar, hay, por ejemplo, de cada 10 casos de cáncer de mama, hay 3 o 4 que tienen o la historia familiar o tienen estos elementos menstruales reproductivos. Entonces, nos quedamos con que si 3 o 4 de cada 10 cánceres tienen eso, hay 6 o 7, Cecilia, claro, que no tienen ninguno de esos, hicieron su cáncer igual. Claro. Entonces, ¿por dónde pasa? Bueno, pasa por lo que llamamos factores modernos. Ahí es donde entra el estilo de vida, la dieta, el tipo de actividad, si hay sobrepeso o no, en algunos casos la historia, enfermedades metabólicas, alguna pequeña cuota para lo que puede ser la toxicidad de elementos ambientales que alteran estrógenos, y también factores psicosociales, estrés, lo que sería lo psicoemocional, que aunque es difícil para cuantificar, también lo estudiamos nosotros hace unos años, igual tiene su peso. Entonces, el estilo de vida se admite que responde a un 60-70%. Claro. Entonces, por ahí pasa. La dieta juega un rol de la mitad de eso. ¿Tá? 1 de cada 3 casos de cáncer de mama es responsabilidad de la dieta. Y si le agregamos todo lo otro, prácticamente estamos en condiciones de poder prevenir 2 de cada 3 casos. ¿Qué pasa? Poder prevenir 2 de cada 3 casos de cáncer de mama. Sí, sí, sí. Con modificando estilo de vida. Sí, lo que pasa es que tampoco se ve enseguida, o sea que eso hay que empezar temprano. Sí, claro, también de forma preventiva. Hay que empezar temprano. Vale decir, a ver, usted me corrige, doctor, que 1 de cada 4 cánceres diagnosticados en mujeres es de mama. ¿Cuál es la incidencia, para recordar la incidencia en Uruguay? En el Uruguay, bueno, en números, más o menos están en 1.900 o 2.000 casos nuevos por año. Ahí está. ¿Tá? Y hay un fallecimiento de unos 600 y algo. Es como si fuera 1 de cada 3, pero no es 1 de cada 3 de esos nuevos. Responden a casos de muchos años, por suerte. ¿Tá? Algunos años o muchos años atrás. Bien. Pero son casi 2.000 casos. Entonces, algunos usan, por ejemplo, con 2.000 y en relación a los días del año, es hablar prácticamente como de 6 casos por día. Pero bueno, hay que verlo como quiera. Sí, sí, la realidad es esa, ¿no? Yo digo, de todas maneras es un hecho impactante, y nosotros en Uruguay tenemos tasas altas. Hace unos años, una década más o menos, la incidencia de cáncer de mama en Montevideo, como ciudad, fue la más alta del mundo, incluso por poquito del mundo. Le iba a preguntar porque tenía datos de que en Montevideo específicamente, incluso algunos barrios, el número es más alto que en otros. Bueno, sí, lo que pasa es que en esos estudios, eso los hicimos hace ya más de una década.
algunos colegas le empezaron a llamar zonas rojas, pero no en el sentido tradicional. Sí, claro, no por inseguridad, sino por prevalencia. Claro, hay gente diciendo, pero si fuera así, porque la franja que va de Punta Carretas, Pocitos, el Buceo Sur, Malvin y Carrasco Sur, esa franja es donde hay, en relación a la población femenina que habita allí, los casos de cáncer son más frecuentes que en el Montevideo, el resto suburbano o rural, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Qué explicación tienes? Bueno, siempre tratamos de explicar algo. Ante todo, a la gente que un poco en broma decía, bueno, pero en ese caso me mudo. Me mudo, claro, no. Va con los hábitos. Bueno. No. Ahí se conjugan varios factores, porque esto no lo explica una cosa sola. ¿Ah? Como en muchas otras áreas, ¿ah? El mundo de la política, por ejemplo, también, yo sugeriría de que muchos apuesten a ver la conjunción de factores que explican los hechos. ¿Ah? El cáncer es una enfermedad multifactorial. Cuando yo hablo de estilo de vida, no es que lo explique todo con eso, es que hay muchas cosas involucradas. ¿Ah? Entonces, en estas áreas se conjugan elementos que son típicos de la dieta uruguaya, por más variantes que haya, pero también hay un nivel educativo mayor que se asocia con una presencia menor de hijos, su llegada más tarde, menor lactancia. También hay generaciones que utilizaron hormonas, por ejemplo, para el tiempo del climaterio y en la menopausia para prolongar mejores condiciones de vida. Eso puede no haber tenido tanto peso, pero sumando, es decir, hay mucha gente que se mantuvo, por ejemplo, con el consumo de aceites de semilla tradicionales como el de girasol, soja, maíz, arroz, y consumo de cosas con margarinas, ¿no? Ricas en grasas omega 6, que además de ser proinflamatorias, inducen a la formación de estrógenos muy activos, que llamamos estrógenos malos. ¿No? ¿Por qué? Y bueno, son generaciones, como nos ha pasado a muchos, más allá de que uno estuviera o no en esa zona. Digo, en la sociedad occidental el mensaje después de la guerra fue: vamos a no consumir mucha grasa saturada, vamos a dejar de lado el colesterol como si fuera un enemigo. Y digo, la audiencia tiene que tener presente que el colesterol lo precisamos. Cuando la dieta se recorta tanto el colesterol durante mucho tiempo, sufren las neuronas, ¿tá? Porque se precisan para la estructura de la generación de una membrana y de una célula, y las neuronas lo sufren. Entonces, esa corriente pro-vegetal y eliminando grasa animal, a partir más o menos de 1950, hizo estragos. No ocurrió lo que se predecía, ¿no? Donde problemas vasculares y otras cosas iban a desaparecer. Todo lo contrario, fue empeorando. Entonces, por el lado de lo que es el cáncer, también influyó en esa medida. Los consumos de muchas mujeres aquí, vamos a decirlo así, muchas mujeres, fue tal como le habían recomendado, y hay más de una generación. Claro. En cierta forma, y no quiero con esto contraponerlo como si fueran verdades absolutas, en cierta forma, la generación alimentada, digamos, al estilo cordon bleu, de mucha manteca y demás, estaba transitando peligrosamente hacia una transición perjudicial, pero conservó cosas de la antigua ola que eran menos, no digo más saludables porque no me gustaría... Menos nocivas. Eran menos nocivas. Entonces, el abandono de la manteca y la sustitución por la margarina fue fatal. Que fue yo me acuerdo cuando era chica, era margarina, manteca no, margarina. Sí, el shortening. No hace tanto. Yo describí, me acuerdo, siempre he comentado. Son olas informativas también para la gente. La gente recibe aquello, cambia el consumo y de pronto aquello no era. Qué divertido era para uno ver ese pedazo de shortening en una sartén y ver cómo con el calor se volvía líquido. Tremendo. Bueno, entonces agradezco que no haya durado mucho esa moda, por lo menos en lo que ocupo en casa. Hay que pasarse al aceite de oliva. A eso iba, empezar un poco a nombrar, ahí está, claro, alimento por alimento. Porque vayamos ahí. Aceite de oliva. Está, y convengamos, las afirmaciones o opiniones que yo emito no son con la finalidad de ocasionar perjuicios. Yo hablo en pro de la salud. Las otras cosas son temas de riesgos que a todos les cabe en la medida que uno está en la vida circulando. Pero digo, si apostamos a la salud, lo más importante hoy, es pensar en lo antiinflamatorio y antioxidante. Y en lo antiinflamatorio, los alimentos
tienen un papel central en lo que es el balance de grasas que llaman poliinsaturadas, omega 6 y omega 3. Ahí está, digamos, ¿no? ¿cuáles omega 6 son las negativas, omega 3 las positivas? Nosotros precisamos de las dos, Muy básico. pero en ciertas proporciones. Ah, bien. Pero las omega 6 pasaron a ser las malas de la película. ¿Tá? Todo lo que está en la margarina, con ese aspecto parecido al de la manteca, que no tiene colesterol, pero el exceso de lo que tiene, ¿tá? Ese tipo de grasa se llama importa, bueno, el activo no importa, se llama ácido araquidónico. Las omega 6 en exceso producen inflamación crónica y ahí abre el camino al desarrollo de las principales afecciones cardiovasculares, oncológicas, degenerativas y autoinmunes. Es lo principal de la sociedad moderna. ¿Cuáles serían entonces alimentos inflamatorios? Y bueno, a ver, lo que excede en grasa saturada y colesterol pueden ser exceso de alimentos de origen animal, carnes animales. Exceso. Exceso. Fritos también. Sí, porque incluyen además el agregado de aceites vegetales, y los aceites vegetales comunes, girasol, soja, maíz, arroz fundamentalmente, ¿tá? Esos son inadecuados. Es un prensado de semilla. Digo, hay que imaginarse lo que es el consumo a escala humana. Cuando uno come un choclo, consume omega 6, pero está consumiéndolo a escala normal. Cuando uno consume algo que tiene aceite de girasol, han sido prensadas miles de semillas para tener industrialmente un producto que ha pasado por solventes y cuantas historias para tener algo que es excesivo. Entonces, le pasa factura al organismo después eso. No. Esos excesos y que están enmascarados en muchas cosas. Todo aquello que en sus etiquetas dice aceite vegetal hidrogenado, hecho con aceite vegetal, no va a decir grasa trans fácilmente porque ya están poniendo al resguardo. La gente está atenta con eso. Sí. Pero el aceite vegetal, que en un pan envasado lo estamos comiendo, todo eso merece ser consumido con moderación. Y para contraponer a eso están elementos que son antiinflamatorios. Las grasas omega 3 de los pescados, de los mariscos y frutos del mar, son la mejor fuente. Si tuvieran poca cocción, es decir, el pescado crudo sería el ideal. Si tuviera poca cocción sería mejor para no desnaturalizar las moléculas de esos omega 3. Con estas grasas pasa lo mismo que pasa con las vitaminas y los minerales. Son elementos esenciales. ¿Qué hablamos cuando decimos esencial? Es algo que si falta en un nivel adecuado genera enfermedades. Tú no tienes vitamina D, por ejemplo, consumida en un nivel adecuado, desarrollas enfermedades. Tú no tienes un mineral determinado, desarrollas enfermedades. Pueden ser leves, serias. Si faltan de estas grasas, hay enfermedades. El problema es que suele sobrar de una y faltar de otra. Entonces pagamos el costo de tener un bajo aporte de omega 3 en la dieta occidental. Cuando uno se va al Extremo Oriente, en lugares como en Japón y alrededores, pero sin ir tan lejos, se va al Mediterráneo, la dieta mediterránea es rica en eso. Y a la vez no consumen de los aceites de semilla. Por lo tanto, su balance de omega 6 y omega 3 está mejor. Porque el hombre paleolítico, el de la antigüedad, ese que algunos investigadores sabían lo que comían a partir de un análisis que hicieron, se deduce que comían cantidades muy parecidas. Y no era que fueran todos vegetarianos estrictos. Convengamos esto, el humano está diseñado por naturaleza para ser omnívoro, quiere decir que come de todo. Un viejo colega con el que yo aprendí mis primeros pasos en epidemiología, había leído y me acuerdo, me transmitió que dice, en los animales, por ejemplo, un felino como un tigre tiene un intestino corto. Una vaca, que es un herbívoro, tiene un intestino muy largo, un tubo digestivo muy largo. El hombre está en el medio. Bien. Entonces, ni muy de una cosa ni tan de la otra. Corremos riesgos de que uno se vuelva equilibrado, muy carnívoro o eventualmente hasta ser vegetariano estricto, un vegano, tiene sus riesgos si no se maneja muy bien. Es materia de discrepancia, por supuesto, pero digo, la naturaleza también indica que el hombre se valía de lo que encontraba en un principio. Y los genes nuestros, hasta el día de hoy, siguen diseñados para eso. Nosotros los hemos modificado las condiciones ambientales muy rápido, muy rápido. Entonces, parte de la vuelta a la normalidad implica cambiar, por ejemplo, el tipo de grasas, la composición. También están cosas como, bueno, habría que comer más potasio y menos sodio. Entonces, salar menos las cosas, comer menos cosas saladas, e incluir, por ejemplo, más frutas, donde va a haber más potasio. Bananas, de entrada. por ejemplo.
Sí, aunque podría no ser el mejor ejemplo. Me quedaría con las naranjas, que ya de paso. Las naranjas, las naranjas. Es decir, se trata de recuperar parte de esas cosas para las cuales los genes vienen adaptados. Bien, perfecto. Se nos fue el tiempo, pero una pregunta más que está muy cuestionada. ¿La leche es inflamatoria desde el punto de vista suyo? Sí. Tomó tiempo llegar a la conclusión y arribar a esto, pero en los estudios que hicimos... prefiere yogures, leches fermentadas? Sí, a ver, no es que sea mi preferencia, aclaremos. Los estudios muestran que las personas que consumen yogur, y para el caso de cáncer de mama ha sido muy claro, muy rotundo eso. Sí. Las mujeres que consumen yogur en forma regular, y recomendaría todavía más yogur descremado, pero en definitiva, tienen un cierto grado de protección. La leche descremada es como medio neutra. La leche entera aumenta el riesgo, la leche chocolatada también. Bueno, no son convenientes variedades muy grasas de quesos, como el queso Colonia, que en nuestro medio es muy consumido. Come, si fuera el Gruyère también sería. Entonces, ¿qué ocurre? En el otro extremo de lo que sería el nivel graso, el queso ricota y el requesón descremado son protectores. Bien. Y al momento de publicar un estudio, fue del 2002, hace 12 años, en una revista europea, sobre esto, yo no podía explicarme algunas cosas que publiqué, pero poco tiempo después supe incluso qué podría ser lo que explica el tema del yogur, la ricota, y tiene su explicación. La ricota, cuando uno la ve así, ¿qué es? Proteína, calcio y agua. Sí. Entonces, es baja en grasas. Entonces, esas proteínas tienen muy abundante la presencia de unos aminoácidos, sus componentes, que son los mismos 3 de una sustancia que se llama glutatión, que es un potente antioxidante. Ya que te había dicho, está muy frecuente, muy presente en la naranja, pero en otros lugares. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las mujeres que han consumido regularmente mucho tiempo queso ricota o requesón, los descremados, han ingresado elementos que son antioxidantes. Protección. Sin saberlo. Otra vez, claro. Álvaro Ronco, se nos fue el tiempo, pero la verdad el tema es apasionante, así que seguramente lo tengamos más adelante para poder abarcar otros aspectos del tema. La investigación de 20 años no nos podía entrar en 45 minutos, pero seguramente podamos volver a encontrarnos. De mi parte, con mucho gusto, estoy a la orden. Bueno, así muchísimas gracias por habernos visitado hoy.